reflexión de esta mañana que versa sobre el tema de nuestro corazón. La intitulé Corazón Vacío, y es que la triste realidad que enfrentamos cotidianamente es la de experimentar nosotros mismos o la de conocer a personas que experimentan un corazón vacío, un corazón cuyo vacío tratan de llenar a través de la experiencia de la posesión de bienes materiales, o también tratan de llenarla a través de la experiencia del control sobre sus situaciones o sobre otras personas. Y también, lamentablemente, hay quienes buscan llenar ese vacío del corazón a través de la experiencia del consumo, ¿no?, de sustancias o de la realización de actividades que terminan resultando adictivas, ¿no? Estamos hablando de sustancias como pudieran ser la comida, como pudiera ser la bebida, como pudiera ser la droga, o actividades como pudieran ser el juego, como pudieran ser las compras, en fin. El hecho es que vamos a reflexionar sobre la realidad de que nuestro corazón suele estar inquieto. Nuestro corazón suele estar con esa tendencia a buscar satisfacciones, a buscar formas de sentirse pleno, de sentirse lleno, por una razón muy concreta, porque nuestro corazón está hecho para la trascendencia, no para la complacencia, y es por eso que muchas personas se equivocan cuando tratan o pretenden satisfacer su experiencia de vacío a través de un consumo habitual, a veces atiborrado de cosas o de experiencias, solo para terminar descubriendo que no importa cuánto se consuma en términos de cantidades o de tiempo, termina tarde o temprano experimentándose la misma sensación de vacío, y que puede darse de tal manera, puede llegar a tal magnitud que pudiera expresarse en términos tan fuertes como los de vacío existencial, ¿no? Que es una experiencia de vacío que caracteriza a aquellas personas que viven como en una especie de absurdo cotidianamente, viven con una gran carencia de sentido en sus vidas, y por eso sienten como si el vivir fuera en sí misma una experiencia insípida, una experiencia incolora, una experiencia inodora, una experiencia que, como decimos en nuestro país, ni fu ni fa, una experiencia X que termina convirtiéndose en algo verdaderamente patético y atroz, porque termina haciendo de la vida misma una experiencia aburrida, una experiencia tediosa, una experiencia que además cansa y desgasta, irónicamente, y entonces termina conduciendo a situaciones que pudieran llegar inclusive a la desesperación. Y es que justamente esto ocurre cuando desconocemos la naturaleza humana, cuando nos hacemos una idea de que la vida consiste en aquello que se nos ha planteado de diversas formas, a través de diversos clichés, de diversos estereotipos, y pensamos que la vida se trata de ser feliz, de pasársela bien, de estar a gusto consigo mismo, de estar teniendo experiencias habituales y continuas de gozo, que si bien forman parte, como ya lo hemos reflexionado en alguna otra ocasión, forman parte de la experiencia de felicidad, pues no la constituyen esencialmente como tal. Y entonces es terrible que por desconocer la naturaleza humana, lo cual es una pena porque la naturaleza humana es algo que se lleva estudiando por lo menos 4.500 años, y claro, pues se ha avanzado mucho, por supuesto, en el conocimiento de esa naturaleza. En vez de tomarnos la molestia para conocerla, pues nos conformamos con adquirir esos estereotipos, incorporarlos a nuestra propia vida como si fueran reales, sin cuestionarlos. Y lo más curioso, por decirlo menos, es que a pesar de que no nos funcionan esos estereotipos, esas fórmulas,
convencionales de éxito y de felicidad. A pesar de eso, de que experimentamos que no nos funcionan a nosotros mismos o que inclusive no le funcionan a muchas personas, seguimos planteándonos la vida en esos términos. Seguimos planteándonos la vida en términos de riqueza, de poder, de fama, de, pues no sé, de atracción, que siendo experiencias válidas, siendo experiencias importantes, por sí mismas no constituyen la finalidad de la existencia humana. Y es por eso que hay tantos corazones vacíos. ¿Y en qué se manifiesta el vacío de un corazón? Bueno, ya mencionamos algunas características de las personas que lo experimentan. Son personas aburridas, son personas tediosas, son personas enfadosas, son personas malhumoradas, son personas negativas, son personas quejumbrosas, personas que también, como decimos, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, personas inclusive amargadas, que se encuentran habitualmente insatisfechas. ¿Por qué? Porque el corazón cobra muy caro, en términos de todas estas características que acabo de mencionar, cobra muy caro el que no se le esté saciando de experiencias profundas, de experiencias trascendentales, de experiencias a veces radicales, ¿por qué no?, que conviertan nuestra vida en una aventura, en un compromiso, en una odisea, en vez de simplemente limitarnos y conformarnos con una mera supervivencia, ¿no? Sobrevive aquella persona que pues todos los días más o menos va haciendo lo mismo y por lo tanto sigue obteniendo los mismos resultados, que se van quedando cortos conforme transcurre el tiempo, porque también ya hemos reflexionado en alguna otra ocasión que lo natural en la vida misma es que se vaya tornando cada vez más exigente. ¿Por qué? Porque la vida está esperando a darnos cada vez más y mejores experiencias, pero para que nos pueda ofrecer esas mejores experiencias necesitamos dar cada vez mejores aspectos de nosotros mismos. Necesitamos habitualmente estar fuera de nuestra zona de confort, por un lado, es decir, estar dispuestos al ejercicio de la renuncia, y por otro lado, estar dispuestos a adentrarnos al mundo de lo desconocido. En otras palabras, correr riesgos sabiendo que lo nuevo, lo mejor como experiencia, la vamos a encontrar en lo que aún no hemos intentado, en lo que aún no hemos probado, y por lo tanto que aún resulta para nosotros desconocido. Y por desconocido también pues hacemos referencia a algo que nos genera tensión. ¿Por qué? Porque estamos muy apegados, estamos muy aferrados a la certidumbre, queremos tener evidencias, queremos tener certezas, queremos por lo menos tener buenas referencias de que una experiencia X desconocida me va a poder ofrecer un resultado Y que va a transformar mi vida para bien, que la va a incrementar en términos de calidad como experiencia humana. Pero no hace falta ni ser un experto ni vivir muchos años para descubrir que esas evidencias, esas certezas simplemente no existen. Tal vez sí podamos encontrar referencias de personas que, porque siguieron ese sendero por esa ruta desconocida, pues lograron el éxito en términos financieros, o lograron el éxito en términos emocionales, o lograron el éxito en términos profesionales, porque finalmente se animaron a vencer el miedo, se animaron a correr el riesgo, y al correr el riesgo finalmente se animaron a la lucha, la renuncia y tal vez, ¿por qué no?, el sacrificio que pudo haber implicado haberse adentrado por ese nuevo sendero desconocido, pero en donde definitivamente se pueden encontrar mejores y nuevas posibilidades. Porque, entendámoslo bien, amigas, amigos míos, como afirmara Deepak Chopra, lo conocido ya no tiene nada que aportarnos en nuestras vidas. Si queremos encontrar opciones de expansión en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a lanzarnos al reino de lo desconocido. Bueno, pues como veníamos planteando, justamente el tema del corazón vacío es un tema asociado a un afán por sentirnos seguros, a un afán por
tener certeza y la pretendida, entre comillas, posibilidad de controlar nuestras vidas, cuando en realidad, pues eso, número uno, no es posible, y número dos, en realidad no es deseable, porque solo podemos esperar que nuestro corazón tenga la experiencia de la satisfacción cuando logramos nuevas y mejores cosas, cuando nos ponemos en un plano ascendente que se rige por criterios de excelencia, en donde buscamos convertirnos en la versión de nosotros mismos. Pero para esto se requiere trascendencia, se requiere estar dispuestos a ir más allá de nuestra propia comodidad, ir más allá de nuestro propio egoísmo y, ojo, amigas, amigos míos, ir más allá de nuestro propio temor, de nuestra propia inseguridad, que esa tal vez sea la parte más difícil del proceso de buscar la experiencia de plenitud en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a equivocarnos y tenemos miedo a que nos fallen. Y ese miedo que puede cobrar la forma de un fracaso o de un rechazo, o más bien hacia un fracaso o hacia un rechazo, pues nos lleva a esa especie de autocomplacencia que nos mantiene en la zona de confort, que si bien es cierto nos genera pues cierta seguridad y determinado nivel de riesgo, ¿no? o bajo estrés inclusive, también es cierto que mantenernos en esa zona de confort pues nos va haciendo tener justamente la experiencia del vacío en nuestras vidas. Primero comienza con una experiencia como de incomodidad, como de inadecuación, como si fuera una especie de malestar que no acabamos de entender, que no podemos explicar, pero que también no podemos negar porque nos está empezando a afectar. Y es que eso pasa, amigas, amigos míos, cuando empezamos a caer en la tediosa rutina que nos va generando un estancamiento. El corazón empieza a inquietarse cuando empieza a identificar que nos encontramos estancados. Porque el corazón, hay que entenderlo bien, está diseñado para nuevas conquistas, para mejores conquistas. Esto no significa, ojo, no hay que malinterpretarlo, porque mucha gente lo hace, esto no significa que nos dispongamos a estar constantemente cambiando de pareja, de trabajo, de lugar de residencia, de amigos, porque pensemos que la experiencia de satisfacción se encuentra nada más con lo nuevo, que sería el otro extremo, ¿no?, de lo que estamos reflexionando en esta mañana. Es decir, hay que evitar el extremo de acartonarnos en las mismas experiencias, en las mismas situaciones, en las mismas relaciones o en las mismas formas de relacionarnos, extremo número uno, pero también hay que evitar el extremo número dos, que consiste en su opuesto, en donde buscamos continuamente estar cambiando porque nos aburrimos fácilmente, porque en cuanto experimentamos el tedio del compromiso, y ojo, el compromiso suele ser tedioso, pero eso no disminuye de ninguna manera su valor. Lo cierto es que cuando tenemos que enfrentar ese tedio, pues con la mano en la cintura, muchas personas dicen, no, ya me aburrí, ya me cansé, tengo el derecho a probar una nueva experiencia, y entonces termino el compromiso con la relación anterior, con la actividad anterior, con la situación anterior, rompiendo de esta manera principios universales que son muy delicados y que generan consecuencias desastrosas con el tiempo en nuestras vidas. No, se trata de que mantengamos el compromiso con lo que aún mantiene su valor en nuestras vidas y adquiramos un nuevo compromiso con el desarrollo de nuevas experiencias valiosas en nuestras vidas. Lo que sí definitivamente hay que contemplar es el deshacernos de esas experiencias que ya carecen de valor, que ya simplemente nos generan un tipo de seguridad, insisto, son predecibles, y al ser predecibles, aunque sean negativas o aunque sean obsoletas, pues las preferimos justamente, ¿por qué? Porque no implica correr ningún riesgo. Sí, pero eso empobrece a nuestras vidas, eso las limita seriamente y nos va conduciendo de la experiencia de estancamiento progresiva, sigilosa, efectivamente nos va conduciendo a una experiencia de empobrecimiento interior. Del estancamiento
pasamos al deterioro, pasamos a pues ese estado de, vamos a llamarle así, putrefacción, primero intelectual, luego emocional, finalmente física, porque si no estamos avanzando, entonces estamos retrocediendo. Por eso es fundamental que cuando tengamos la experiencia de un corazón que empieza a inquietarse, ¿por qué? Porque busca expandirse, porque busca hacer realidad lo siguiente valioso en su vida, o también busca recuperar algo valioso en su vida que perdió por omisión o que descuidó por omisión, por negligencia o por simple indiferencia. El hecho es que se trata finalmente de que nuestro corazón va a estar tranquilo, va a estar contento, va a estar pues empoderado en la medida en que se esté planteando el cuidado de valores actuales, por un lado, y la incorporación de valores nuevos, por otro. Pero cuando hablamos de valores, no estamos hablando en el plano teórico del valor, no estamos hablando conceptualmente del valor. ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos en el plano teórico, generalmente no llegamos al plano de lo práctico. Y entonces no se trata simplemente de ir incorporando valores nuevos en nuestras vidas, sino que principalmente se trata de ir incorporando virtudes nuevas en nuestra forma de proceder. Digo, porque valores podemos ir incorporando sin ningún problema, ¿no? O sea, es inclusive difícil que alguien no reconozca cierta escala de valores en su propia vida. El problema es que cuando les cuestionas sobre la manera y la frecuencia en la que realizan, en la que llevan a la práctica esos valores, es cuando la rueda se empieza a atorar. ¿Por qué? Porque resulta que sí, afirman que para ellos es muy valiosa la salud, por ejemplo, pero no se cuidan, comen mal, descansan mal, no se ejercitan. Y entonces aquí estamos ante un claro ejemplo, muy típico por cierto, de alguien que teóricamente, en el plano de lo teórico, reconoce a la salud como algo valioso, pero en el plano de lo práctico se mantiene al margen de su procuración. Y entonces las palabras que se las lleva el viento no alcanzan a constituir esa experiencia de salud, en este caso, y por lo tanto no importa qué tanto la valore, de nada sirve que la identifique como algo que tiene importancia y significado por sí mismo, si de todas maneras no estoy llevando a la práctica prácticas saludables para mi vida. Y entonces en esa incongruencia, amigas, amigos míos, que muchas personas viven porque predican un cierto tipo de valores que en la práctica no realizan, no viven día con día, en esa incongruencia encontramos principalmente y habitualmente las causas más ordinarias de la experiencia de vacío en el corazón, que termina progresiva y secuencialmente convirtiéndose en una experiencia de vacío existencial. ¿Y todo por qué? Por desconocimiento, por comodidad o por miedo. Porque ya sea que la ignorancia, ya sea que la fodonguez o ya sea que la cobardía nos estén manteniendo en la zona de confort, la triste realidad es que esa zona de confort, como ya no tiene nada que aportarnos en términos de crecimiento y de expansión, entonces nos va atrofiando la capacidad de desear y adivinen qué, nos va desarrollando la capacidad de temer. Y el temor empieza a ser un rasgo muy característico de las personas que hace tiempo dejaron de desear, y como el corazón es inquieto por naturaleza, entonces si no está conjugando el verbo desear, necesariamente está conjugando el verbo temer, como lo vamos a profundizar después de esta pausa. No se vaya. Bien, continuamos con nuestra reflexión sobre lo que vacía a nuestro corazón. Gracias por seguir con nosotros. Y decíamos antes de la pausa que, bueno, en la medida en que el corazón no va conjugando el verbo desear, pues necesariamente, involuntariamente va conjugando el verbo temer. ¿Por qué? Porque en ese afán de buscar seguridad, de buscar control, de buscar protección, pues va haciendo de su zona de confort una auténtica cárcel que, si bien pudiera tener pues barrotes dorados, sigue siendo una gran cárcel. Y entonces nos empezamos a estancar. ¿Y por qué es que el corazón se va volviendo cada vez más temeroso? Porque no se ha ejercitado en el desarrollo
de los propios valores en el desarrollo de los propios deseos. El corazón se vuelve robusto, se vuelve confiado, se vuelve hasta inclusive sereno en la medida en que se van acumulando logros, en la medida en que se van realizando conquistas, en la medida en que se van alcanzando objetivos y se van logrando ciertas metas. Claro, pues eso va llenando al corazón no solo de nuevos bríos y de entusiasmo, sino de una profunda seguridad. ¿Por qué? Porque nos hemos demostrado a nosotros mismos nuestros alcances gracias a que hemos estado dispuestos a correr los riesgos que se asocian a nuevos emprendimientos que terminan convirtiéndose en empoderamientos precisamente a base de irlos realizando con tesón, con constancia, con determinación. Y también por estar dispuestos a asumir esas renuncias que implican pues el salirnos de nuestra zona de confort, porque no lo vamos a negar, no lo vamos a maquillar. Salir de la zona de confort cuesta trabajo, y mucho trabajo, porque hay que superar nuestros miedos, porque hay que vencer nuestra pereza, y tanto la pereza como la cobardía constituyen fuertes grilletes que nos dificultan, pero ojo, no nos impiden el poder salir de nuestra zona de confort. ¿Y para qué salir de la zona de confort? Para toparnos, o para adentrarnos, mejor dicho, al mundo de todas las posibilidades y salirnos de una vez por todas del mundo de nuestras propias posibilidades, que suelen ser pocas porque están, digámoslo así, arrojadas, están encerradas en la mezquindad, en la mediocridad que se va desarrollando en nuestro corazón por temeroso, por cobarde, por comodino. Y entonces cuando buscamos en esa experiencia de insatisfacción que finalmente se termina teniendo por no salirnos de la zona de confort, pues buscamos consuelos, ¿no? Es cuando aparecen los consuelos que luego nos llevan a las adicciones, luego nos llevan a las neurosis, o luego nos llevan a las codependencias en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque pretendemos que el corazón se apacigüe a base de satisfacerle sus caprichos, a base de embotarlo con experiencias de placer y tratando de que haga caso omiso de la contundente realidad de que en el fondo se encuentra en ese estado por cobarde o por comodino. Y en ese punto hemos de ser completamente honestos con nosotros mismos, porque también es muy común que nos dediquemos a buscar culpables en vez de estarnos aplicando con los remedios. Y los remedios son internos. Los remedios los vamos a generar dentro de nosotros, y empezando por salir de nuestro egoísmo, porque al final de cuentas esa zona de confort no es otra cosa que la zona, el ámbito territorial, por llamarlo de alguna manera metafórica, el ámbito territorial de nuestro egoísmo, ¿no? Es donde pintamos nuestra raya. No nos salimos de aquí, pero tampoco dejamos que nadie se pase de esa raya hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nos sentimos vulnerables, porque nos sentimos frágiles, y entonces no queremos exponernos. Y en ese no queremos exponernos se refuerza la zona de confort que nos mantiene en esos estados patéticos de mediocridad y de mezquindad. Pero, retomémoslo, sí hay que lanzarnos con valentía y con determinación para superar esos grilletes de la comodidad y de la cobardía. Y esa es la esencia de la trascendencia. O sea, yo puedo superar mi miedo, puedo superar mi comodidad, mi fodonguez existencial, por llamarlo de alguna manera, siempre y cuando lo decida. Pero ahí caemos en otra trampa también muy habitual, también muy común, que es la trampa de la autojustificación, ¿no? Buscamos excusas a través de las cuales pretendemos explicar por qué no nos animamos a salir adelante de esa mediocridad y de esa mezquindad. Y entonces apelamos a nuestro estado de ánimo, apelamos a nuestro cansancio físico, apelamos a nuestras frustraciones asociadas al pasado, apelamos a nuestras pérdidas anteriores, y en fin, pretendemos sacudirnos las manos y decir, bueno, yo ya estoy justificado, yo ya no tengo por qué pretender una experiencia
de crecimiento interior, porque he sufrido mucho, porque he sido ignorante, porque la vida no me ha sonreído, en fin, una serie de razonadas sin razones que lo único que hacen es profundizar aún más nuestra mezquindad y nuestro temor. Y quiero, antes de continuar con esta reflexión, pues agradecerles que se comuniquen con nosotros. En primer lugar a Fausto Riverol, que nos dice: saludos a todos en el programa. ¿Nos puede mencionar algunas herramientas para evitar esta problemática? Sí, con mucho gusto. Más adelante, Fausto, los vamos a plantear. Gracias por comunicarte con nosotros. Por su parte, Juan Antonio Camacho de San Juan del Río nos dice: don Andrés, el decir una cosa y hacer otra es incongruencia, y eso nos lleva a otras problemáticas de la vida. Esto lo encontramos en muchos de los anuncios y en los medios, pero parten del individuo. Pues sí, lamentablemente esta sociedad de consumo en la que nos encontramos inmersos, pues no ayuda a este planteamiento de salir de nuestra zona de confort y ser más congruentes para que aquellos valores que predicamos sean justamente los mismos valores que estemos llevando a la práctica. Gracias, Juan Antonio. Por su parte, Esmeralda Hernández nos dice: felicitaciones por excelente programa desde Juriquilla. Gracias, Esmeralda, y a todos los que nos escuchen allá en Juriquilla. También Elsa Guerra nos dice: maestro Mares, con sus palabras siembra usted el amor en cada uno de nosotros y eso genera conciencia individual y colectiva. Gracias, Elsa, pues que así sea, porque esa es una de las intenciones de este programa. También agradecerle a Lorena, que nos escribe: señor Mares, muy buenos días, gracias por el programa y las reflexiones. Gracias a ti, Lorena, por acompañarnos. Y por su parte, Socorro Gudiño nos dice: saludos al señor Mares, cada jueves escucho sus reflexiones que ayudan en diferentes ámbitos de la vida, lo cual me da mucho gusto, Socorro, y te agradezco a ti y a todos los que nos están escuchando en este momento su interés y su dedicación para reflexionar juntos y que podamos llegar a determinaciones, a decisiones, a posturas que efectivamente pues nos sirvan para eso, para mejorar nuestra experiencia de vida, porque solo se vive una vez y qué pena que nos dediquemos a simplemente sobrevivir. Entonces, ¿de qué se trata el tema de llenar nuestro corazón? Se trata de que desarrollemos nuestra capacidad de compromiso. Y para ello, primero necesitamos identificar valores que sean reales, que sean auténticos, que sean personales y que hagamos propios, y por lo tal de ahí pueda surgir el compromiso. ¿Por qué? Porque la realidad es que, como mencionaba al inicio de la reflexión, pues más bien hemos incorporado estereotipos sociales, convencionales, a veces familiares, a veces sociales, pero estereotipos en donde se nos han vendido experiencias de consumo como si fueran experiencias de valores, y la verdad es que no son lo mismo y nos terminamos dando cuenta de eso de la peor manera, cuando ya no podemos con la acumulación de frustración, cuando ya no podemos con esta experiencia de vacío, y entonces pues buscamos irónicamente, torpemente, pues hacer más grande el agujero, ¿no? Porque con la tierra de ese nuevo agujero pretendemos tapar el agujero anterior solo para acabar con un agujero que se hace cada vez mayor. Y es que el tema consiste en que nos propongamos hacer realidad lo valioso por encima de lo placentero. ¿Significa esto que tenemos que renunciar de manera drástica y definitiva a lo placentero? No. Pero sí significa algo muy importante, amigas, amigos míos. Significa que le vamos a dar preeminencia a lo que es valioso en sí por encima de lo que sea valioso para mí. En otras palabras, le vamos a dar más importancia a lo que tiene sentido que a aquello que nos hace sentir de una manera específica. Bien, continuamos con nuestra reflexión y le quiero agradecer a Luis Aguilar, que nos dice: excelente programa, felicidades. Gracias, Luis, gracias por tu felicitación y por acompañarnos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para llenar nuestro corazón, para satisfacer nuestro corazón, para tranquilizar a nuestro corazón? Bueno, paso número 1, tenemos que identificar esos valores
que reconozco como superiores a mí mismo. Es decir, decíamos antes de la canción, pero no mencioné la canción que es la de las simples cosas con Concha Buica, ¿no? Es el título de la canción que acabamos de escuchar, Las simples cosas de Concha Buica, ya se me estaba pasando, perdón. Decía que el tema es que no le demos más importancia al cómo nos sentimos sobre aquellas cosas que tienen sentido. Yo sé que esto suena paradójico y que suena a una especie de invitación al masoquismo, ¿no? ¿Cómo no le voy a dar importancia al cómo me siento, Andrés? ¿Cómo nos puedes plantear eso? ¿Qué te pasa? Si justamente lo que queremos es buscar esa experiencia de gozo y felicidad. Bueno, sí, a ver, también como decíamos antes de la canción, no se trata de no plantearnos cosas que nos hagan sentir bien, pero sí se trata de incorporar cosas que aunque no nos hagan sentir bien, entre comillas, sabemos que son cosas que valen la pena, sabemos que son cosas que tienen sentido y valor, ¿no? Por ejemplo, perdonar, ¿no? ¿Perdonar es valioso? Sí. ¿Perdonar tiene sentido? Sí. ¿Perdonar es agradable? Definitivamente no. ¿Es fácil? No. ¿Es rápido? Tampoco. Pero eso no significa que porque no sea fácil, porque no sea rápido, porque inclusive no sepa cómo, no me proponga encontrar la forma de perdonar y finalmente hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene valor en sí mismo. También tiene valor aprender. Oye, Andrés, pero es que a mí me da flojera estudiar, me da flojera leer libros, me da flojera tomar cursos. Sí, de acuerdo, de todas maneras, tómalos. O sea, la flojera no te discapacita para progresar. La flojera lo hace más difícil, tal vez en algunos aspectos, en algunas tareas, en algunos formatos o procesos, pero no te impide, en este caso, aprender y aprendiendo poder aspirar a mejores experiencias de vida. Otro valor en sí mismo, pues es el de compartir, ¿no? Es un valor importantísimo y a veces no es agradable compartir, o hay temperamentos que tienden a ser pues más aislados o más egoístas. Dicen, yo por qué voy a compartir si esto yo lo logré con mi trabajo y esto es mío, por qué lo voy a compartir con otro que no lo trabajó o con otra, en fin. A ver, porque compartir es valioso. Pero es que no me gusta compartir. No importa, sigue siendo valioso. Y ese es el punto clave para lograr un corazón satisfecho. Que dejemos de elegir en función de lo que nos gusta y comencemos a elegir en función de lo que tiene valor en sí mismo. Y de mí se acordarán si no empiezan a tener experiencias de profunda satisfacción, de gozo, de paz, justamente en la medida en que se van haciendo realidad esos valores intrínsecos que son valiosos por sí mismos, porque así lo ha determinado la naturaleza misma. Y entonces cuando yo perdono, cuando yo comparto, cuando yo aprendo, cuando yo emprendo, cuando yo corrijo, cuando yo reconozco, todos ellos ejemplos de verbos que están asociados a valores profundos y que son difíciles de conjugar, ciertamente, pero no imposibles de hacerlo. Y cuando empecemos a animarnos a conjugar más frecuentemente esos verbos, vamos a empezar a tener una experiencia de libertad interior creciente, de expansión emocional también creciente, y entonces vamos a entender finalmente de qué es lo que se trata vivir. Ahora, también está el tema de los deseos, de los objetivos, de las metas, que pues también es importante, porque no solo se trata de hacer realidad lo valioso en sí, sino también lo valioso para uno, pero no uno o lo otro, y ya no digamos el peor de los escenarios, ninguno de los dos. Se trata de que por un lado me vaya proponiendo hacer realidad deseos, y ya reflexionamos anteriormente, a finales del año pasado hubieron varios programas en donde reflexionamos sobre los deseos y cómo es importante que nos movamos más por deseos que por temores, porque si no nuestra vida se va volviendo pues justamente eso, insípida, aburrida, tediosa. Pero en la medida en que vamos haciendo realidad un deseo tras otro, nuestra vida se va volviendo más apasionante, más interesante, más entusiasta, y por lo tanto vamos progresando en la experiencia de vida. Pero aquellos que dejaron de soñar porque es muy difícil hacer realidad los sueños, porque es muy complicado, porque hay que salirse de la zona de confort, pues bueno, pues que se sigan quedando
con su patético estado de tedio, con su patético estado de mal humor, con su patético estado de resentimiento. Bueno, porque finalmente pues, la naturaleza se los va a cobrar, ¿no? Pues ya, peor para ellos. Bueno, no, en realidad peor para los que tienen la desdicha de vivir con ellos. Pero bueno, ni modo, pues hay que aprender a también lidiar con esos personajes que pues irremediablemente van a presentarse en nuestras vidas, porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio para progresar, para prosperar, para trascender. Y el precio que hay que pagar para trascender es, número 1, el de la renuncia, número 2, el del riesgo, y número 3, el de la persistencia. Si yo estoy dispuesto a correr riesgos para intentar nuevas experiencias profundas, valiosas, significativas en mi vida, y además estoy dispuesto a asumir las renuncias que implique hacer realidad esos nuevos horizontes, alcanzar esos nuevos horizontes, y persevero en el proceso, bueno, pues ¿qué les puedo decir? Entonces ya habremos descubierto en realidad de lo que se trata vivir. ¿Y de qué se trata vivir? Vivir se trata de amar. Y amar exige de nosotros crecer. No podemos dar lo que no tenemos. Y entonces, si no crecemos, ¿qué tipo de amor podemos dar? ¿Qué tipo de experiencia podemos compartir? ¿Qué tipo de inspiración podemos generar? Bueno, pues prácticamente ninguna. ¿Por qué? Pues porque quien nada tiene, pues nada puede aportar, nada puede compartir, no puede amar, porque amar tiene que ver, es un verbo asociado al dar. Sí, también al recibir, como ya lo hemos reflexionado, pero principalmente al dar. Y si quiero dar, primero tengo que tener algo que dar. Dar consejo, dar apoyo, dar cariño, dar sustento, dar ejemplo, dar. Ese es el verbo finalmente, amigas, amigos míos, que deja al corazón satisfecho, que deja al corazón tranquilo. Se nos ha inculcado erróneamente la idea de que el verbo que está asociado a la felicidad y al gozo es el verbo recibir, ¿no? Y entonces estamos esperando recibir, obviamente sin resultado alguno, porque todo el mundo, cuando está esperando recibir, a lo que se llega finalmente, pues es a una situación de suma cero, es decir, como todo el mundo está esperando recibir, pues entonces nadie está dando, conclusión, nadie está recibiendo. Como diría el gran poeta Hasaripali, el gran poeta hindú, y con esto termino ya nuestra reflexión de esta mañana, lo que no se da, se pierde. Entonces, ¿qué es lo que evita que tengamos la experiencia del vacío en el corazón? Darnos a una causa, o darnos a una persona, o a varias causas, o a varias personas, pero darnos. Estamos hechos para otros, porque venimos de otros. No venimos de otros para estar hechos para nosotros mismos. Por eso es importante que reflexionemos sobre la importancia de trascender nuestra cobardía, trascender nuestra comodidad, trascender nuestra ignorancia y abrirnos a nuevas formas de crecimiento para poder compartir más de nosotros mismos, y no solo más de nosotros mismos, sino lo mejor de nosotros mismos. Pues hasta aquí nuestra reflexión de este día, como siempre esperando que sea de su utilidad. A lo mejor no es mucho de su agrado, pero sí confiamos en que sea de su utilidad, y aquí los esperamos, Dios mediante, el próximo jueves. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a Fabiola en la producción, gracias a Chilo en los controles. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Recuerden que aquellos que quieran recibir reflexiones a través de WhatsApp, pues envíenme la solicitud con el mensaje, con el asunto quiero reflexionar, al 442-784-8673. Repito, 442-784-8673. Quiero reflexionar, y les mandaré martes, jueves y sábados reflexiones. Gracias, hasta la próxima.